Dicen que cuando el sol desaparecía, las estrellas no solo brillaban, acechaban. En las noches más oscuras del México antiguo, seres descendían del cielo buscando algo más que almas perdidas. Buscaban sangre. Eran las Tzitzimime, criaturas celestiales temidas hasta por los mismos dioses, que caminaban entre los hombres durante los eclipses. Y hoy, su leyenda sigue viva, susurrando en los rincones más oscuros del universo. En la cosmovisión mexica, el universo no era un lugar pacífico. Cada estrella tenía un propósito, cada sombra un significado. Las Tzitzimime eran entidades femeninas de apariencia esquelética, adornadas con cráneos humanos y garras afiladas. Su presencia anunciaba caos, hambre y muerte. No eran simples demonios, eran antiguas diosas que habían caído en desgracia, expulsadas del cielo, condenadas a vagar entre la penumbra, observando a los mortales con un hambre insaciable. Su misión, castigar a la humanidad cuando el orden cósmico se rompía. Durante los eclipses solares, los pueblos temblaban. Creían que si el sol no regresaba, las Tzitzimime descenderían a la tierra para devorar a la humanidad. Por eso, los rituales, los rezos y los sacrificios se multiplicaban cuando la luz se apagaba. Se decía que no discriminaban. Hombres, mujeres, niños, todos eran presas y la oscuridad perduraba. Las estrellas, que para otros pueblos eran guía, para los mexicas eran advertencias brillando en el firmamento. La representación más temida era la de sus cuerpos descarnados. Ojos vacíos que brillaban con fuego interno y sonrisas macabras formadas por filas de dientes afilados. Caminaban silenciosas, pero su presencia helaba hasta la sangre más valiente. Aquellos que aseguraban haberlas visto, decían que el aire se volvía pesado, las sombras más densas y el silencio absoluto, hasta que el grito desgarrador de la primera víctima rompía la noche. Las Tzitzimime no eran enemigas del universo, eran sus guardianas. Su existencia respondía al equilibrio entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Cuando la humanidad rompía ese balance, ellas descendían para restablecerlo, de la manera más cruel. Eran vistas como custodias de los cielos nocturnos. Según los códices antiguos, vivían entre las estrellas, ocultas, observando pacientemente el comportamiento de los hombres. Su oportunidad llegaba cuando el sol fallaba en su tarea de iluminar el mundo. Los sacerdotes mexicas enseñaban que si las Tzitzimime lograban descender y quedarse, el fin de la humanidad sería inevitable. Por eso, durante cada eclipse, hombres y mujeres golpeaban sus pechos, lloraban y ofrecían sangre a los dioses para evitar lo peor. Su forma de atacar no era inmediata. Primero aparecían como sombras deformes, alargadas, que cubrían los caminos. Luego sus esqueletos tomaban forma, acompañados de un olor a muerte y humedad. El sonido de huesos crujiendo anticipaba su llegada. Había quienes afirmaban que no siempre buscaban carne. A veces su interés estaba en el alma, en la esencia vital que absorbían lentamente mientras la víctima se paralizaba de terror, incapaz de gritar o huir. Y cuando su trabajo terminaba, desaparecían tan silenciosamente como habían llegado, dejando cuerpos desecados, vacíos, con los ojos abiertos, fijos hacia el cielo, como si su último suspiro hubiera sido mirando a su verdugo estelar. El eclipse no era solo un fenómeno astronómico para los pueblos mesoamericanos. Era una señal de alarma, un recordatorio de que el universo podía colapsar en cualquier momento. Para las Tzitzimime, era la puerta abierta entre su mundo y el nuestro. La gente corría a refugiarse en sus hogares, encendía fuegos, golpeaba tambores y hacía todo el ruido posible para ahuyentarlas. Creían que el sonido alejaba a estos seres, que detestaban la armonía del ruido humano cuando se hacía con intención protectora. Se decía que durante los eclipses se podían ver figuras flotando entre las sombras del sol opacado, formas femeninas, largas, huesudas, con cráneos en las manos y serpientes enrolladas en sus cuerpos.
Las aves dejaban de cantar. Los perros aullaban sin cesar. Las parteras eran uno de los grupos más aterrados durante estos eventos. Se creía que las Tzitzimime tenían especial interés en atacar a las mujeres embarazadas y a los niños no nacidos, pues representaban la continuidad de la humanidad. Los guerreros también temían. Incluso los más valientes sabían que ninguna espada o lanza podía herir a una criatura nacida de las estrellas. Solo los dioses podían detenerlas, si así lo deseaban. Pero en realidad nadie sabía con certeza qué ocurría si un eclipse duraba más de lo debido, porque hasta ahora el sol siempre había regresado. Pero ¿qué pasaría si un día no lo hiciera? Cada estrella en el cielo era, según los mexicas, una tzitzimime observando. No estaban solas, formaban parte de un ejército silencioso que pacientemente aguardaba su momento para descender. La Vía Láctea era considerada su gran camino, la ruta por donde viajaban desde los confines del universo hasta la Tierra. Su reina, Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana, comandaba estas legiones. Su sola mención hacía temblar a los ancianos. Los códices muestran figuras de estas criaturas rodeadas de cuchillos de obsidiana, cráneos humanos y fuego celestial. No eran fantasmas, eran entidades físicas, reales, tangibles. Su hambre era espiritual, pero también biológica. Se decía que, en las noches sin luna, cuando las estrellas brillaban con más fuerza, las Tzitzimime podían cruzar parcialmente a nuestro mundo. Se manifestaban como sombras, reflejos en el agua, figuras que se veían con el rabillo del ojo. El susurro del viento en medio del silencio, un escalofrío repentino, un objeto que cae sin razón, todo eso podía ser señal de que alguna había descendido a explorar, buscando debilidades, probando el miedo humano. Y aunque la ciencia moderna ha intentado explicar el cielo, para quienes conocen la leyenda, cada estrella en el cielo sigue siendo una advertencia, porque, aunque dormidas, ellas nunca se han ido. Hoy, muchos piensan que las Tzitzimime son solo mitos, pero hay quienes no están tan seguros. En los pueblos alejados de México y Centroamérica, algunos aún realizan rituales durante los eclipses, por si acaso. Los ancianos cuentan que, cuando hay un eclipse, las plantas se marchitan levemente, los animales se inquietan y los niños lloran sin razón aparente. Para ellos, es la prueba de que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Incluso hay relatos modernos de personas que, durante eclipses, afirman haber visto figuras flotando, sombras deformes o haber sentido una presencia aterradora a su alrededor. Simple sugestión, tal vez, o tal vez no. En la ciudad la luz eléctrica oculta muchas cosas, pero en el campo, donde las estrellas aún dominan el cielo, los ecos de las antiguas leyendas se sienten más fuertes, más reales. Los antropólogos estudian estas creencias como folclore, pero los chamanes, los abuelos y los guardianes de la tradición saben que hay verdades que la ciencia nunca podrá explicar. Porque al final, lo que los ojos no pueden ver, el alma sí puede sentir. Dicen que el fin de los tiempos vendrá cuando las estrellas caigan del cielo. Ese será el día en que las Tzitzimime descenderán por última vez, no para advertir, sino para reclamar lo que es suyo. Las escrituras antiguas mencionan que, si alguna vez el sol es devorado sin retorno, la humanidad entera será presa de estas criaturas. No habrá refugio, no habrá plegaria suficiente. Serán noches eternas donde las calles quedarán vacías, los templos en silencio, y el viento llevará consigo los susurros de los últimos gritos humanos. Pero algunos creen que aún hay esperanza, que mientras la humanidad recuerde su conexión con la naturaleza, mientras respete el equilibrio, las Tzitzimime permanecerán en su reino estelar, observando, pero sin actuar. Sin embargo, cada eclipse es un recordatorio de que ese equilibrio es frágil,
que la oscuridad siempre está al acecho y que el cielo también puede ser un enemigo. Así que la próxima vez que veas un eclipse, míralo con respeto, porque tal vez en medio de esa oscuridad, alguien te está observando, esperando su momento. Porque no todo lo que brilla en el cielo trae luz. A veces las estrellas esconden oscuridad, hambre y muerte. Que nunca olvidemos que la línea entre el equilibrio y el caos es tan delgada como la sombra que proyecta un eclipse. La próxima vez que mires al cielo, recuerda, ellas siguen allí.